¿Qué es lo bonito, digamos, de que ya tenemos integrales definidas y también de que la antiderivada de la derivada es la función original? Voy a poder tener expresiones que me van a permitir relacionar razones de cambio con las cantidades actuales. Entonces, digamos, ahorita tenemos lo siguiente y todavía no he hecho mucho énfasis a cómo se conectan la derivada y una integral. Eso va a ser un tema que vamos a ver el jueves, pero ahorita lo que tenemos es que la antiderivada de f' de x es f de x más una constante. Pero lo importante de esto es qué sucede si, por ejemplo, ahorita quiero encontrar la integral de la derivada. La integral de la derivada es igual a la función original, la evalúo en x es igual a b y en x es igual a a, y luego lo que tenemos aquí es ya la función original y tenemos aquí cuánto vale la función en x es igual a b y cuánto vale la función en x es igual a a. Entonces esta cantidad que tenemos aquí es el cambio neto. ¿Qué tanto estamos cambiando desde un punto inicial a un punto final? Entonces lo bonito es de este resultado es que, digamos, la integral de la razón de cambio sí, es el desplazamiento, sí, ya se me anticiparon aquí. Entonces, sí, pero cabal es la idea. Entonces, digamos, la integral de la razón de cambio es el cambio neto. Entonces, ¿a qué nos referimos generalmente con una razón de cambio? Una razón de cambio puede ser la velocidad, que digamos esto es S' de t. Podemos hablar de un costo marginal, que esto digamos es C' de x, o podemos hablar de un cambio de la población en el tiempo. Entonces podemos hablar algo así como que el cambio poblacional. Entonces lo bonito es que si conozco la función derivada de cada una de estas funciones y quiero encontrar, bueno, cuánto va a ser el cambio total, lo que hago es que simplemente integro cada una de estas derivadas. Entonces el primer concepto que surge acá es el de desplazamiento. Integro la velocidad y a la hora de integrar la velocidad, desde t es igual a t es igual a b, obtengo el desplazamiento. Entonces este es el cambio neto en la posición. Entonces van a medir, digamos, a una hora en qué posición están y luego 2 o 3 horas después en qué posición están. Solo que aquí sería, digamos, en una dimensión. Aquí solo medirían tal vez cuál es la distancia respecto a norte-sur. No tanto de posición también noreste-sureste, sino aquí es como que estuvieran en una sola calle de un solo sentido. Y solo pueden o ir hacia el norte o ir hacia el sur. Entonces esto está todavía un poco sencillo. Si en algún momento quieren ver en cómo se incrementan sus costos, lo único que tienen que hacer es integrar la función de costo marginal. Y si en algún momento quieren hacer predicciones sobre cuánto va a aumentar la población para el siguiente año o para un periodo de tiempo, entonces simplemente integramos esta razón de cambio a la población, que está estrechamente relacionada con una tasa de crecimiento. Entonces esto es lo bonito de las integrales definidas. Aquí prácticamente lo que les estoy diciendo es que si lo que conocen es la derivada y lo que quieren encontrar es la función original, integran la derivada para llegar a la función original. Entonces ahorita lo que vamos a empezar a hacer problemas de desplazamiento. Voy a tener una preferencia por este tema porque ahorita actualmente están llevando el curso de física. Digamos, en este primer ejemplo tenemos la siguiente función de velocidad. Aquí vamos a tener cuidado cómo estamos integrando. Ahora aquí tal vez lo que voy a decir es que este tiempo es mayor a 1. Entonces, esta partícula tiene esta velocidad y la idea es que
Ahorita lo que quiero hacer es que quiero encontrar el desplazamiento de la partícula entre los 1 y 8 segundos. Bueno, y aquí tal vez voy a decir qué unidades tenía para esta velocidad. Yo creo que aquí tengo metros por segundo. Entonces, digamos, aquí que hacemos simplemente para encontrar todo el desplazamiento neto, integramos la velocidad. Entonces ya aquí, algo que ya conocíamos es que la velocidad es la derivada del desplazamiento. Entonces simplemente integro la velocidad 2 por t a la menos 4 tercios dt. Ahora lo único es que sí necesito poner límites de integración porque estoy diciendo, bueno, entre cuáles respecto a qué tiempos tengo que medir la posición. Entonces estoy en los 8 segundos y mido cómo estaba al 1 segundo y luego esa diferencia me dice qué tanto me desplacé. Entonces ahora digamos solo integro esta función. ¿Cuál sería la integral de esta función? La potencia sube en 1. Ajá, t a la menos un tercio. Dividido menos un tercio o por menos 3. Entonces aquí tendría menos 6. Entonces siempre que haya dudas sobre si esta es la constante, solo hagan aquí una división o una derivación. Menos 6 por menos un tercio nos queda 2 y luego aquí nos queda t a la menos 4 tercios. Entonces luego aquí ya evalúo. Y luego miremos cuál es el cambio neto en la posición. Tengo menos 6. Yo creo que al final se vuelve positivo, sí. Entonces esto es 1 partido la raíz cuadrada de la raíz cúbica de 8 menos 1 partido la raíz cúbica de 1. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es un poco de álgebra. Aquí tengo 1/2 menos 1. Y vieron que estos signos eventualmente se van a cancelar. Entonces tengo 6 por 1/2. Entonces el cambio neto en la posición es de 3 metros. Y entonces, ¿qué sucedió? Esta partícula al final solo se movió 3 metros entre estos 7 segundos. Entonces está caminando relativamente despacio esta partícula. Entonces ahorita lo que vamos a hacer, vamos a continuar con más y más de estos ejercicios. Aquí yo creo que para propósitos de evaluación, las funciones que vamos a estar integrando aquí van a ser relativamente sencillas. En algún momento pueden hacer una trampa si no quieren lidiar con estos signos. Como les había dicho, en algún momento pueden intercambiar los límites de integración para hacer algo como esto. Entonces recuerden que si intercambian los límites de integración, la integral hay que multiplicarla por menos 1. Y esto tiene una pequeña ventaja, porque aquí tendríamos 6 por la raíz cúbica de 1 menos 6 dividido la raíz cúbica de 8. Entonces nos ahorramos aquí unos cuantos signos negativos. Pero eso solo es detallito. Entonces miremos ahora cómo estamos con ya la primera serie de ejercicios. Entonces tenemos esta partícula con la siguiente función de velocidad. 64 menos 32 por t. Y luego yo creo que lo único que les voy a pedir es encuentre el desplazamiento entre entre 1 y 3 segundos. Y aquí yo creo que otra vez no puse unidades. Yo creo que aquí las unidades de velocidad son metros por segundo. Esto no va a ser un enfoque muy... no le vamos a prestar mucho detalle a esto en el curso. Las unidades, pero digamos en física ahí sí van a tener suficiente para entretenerse con la conversión de unidades. Si hubieras contado 6, hubiera quedado menos 6 medios más 1, más 6, ¿verdad? Sí, menos 6 medios más 6.
Entonces te hubiera quedado menos 3 más 6 es igual a 3. Entonces este problema se puede hacer de varias formas. Ahora este problema es bien interesante porque aquí lo que pueden ver, como van a ver en física, casi que eso es un movimiento en 2 dimensiones. Están lanzando un objeto a 64 metros por segundo. Sí, bueno, yo creo que aquí las unidades son pies. Sí, las unidades aquí son pies, no es tan relevante para este problema. Pero es solo porque este valor de menos 32 es el valor de la gravedad en pies por segundo cuadrado. Entonces aquí, en algún momento, si encontramos el desplazamiento de este objeto, les va a quedar el movimiento parabólico. Ahorita con esta pregunta simplemente lo que tenemos que hacer es integrar otra vez la función de velocidad para obtener el desplazamiento. Y aquí los límites son de 1 a 3. 64 menos 32t dt. Entonces luego ahora integramos esta función. 64 por t menos 16 por t cuadrado. Y tengo que evaluar estas funciones en t es igual a 3 y en t es igual a 1. Entonces cuando evalúo el límite superior tengo 64 por 3 menos 16 por 9 menos, y aquí voy a poner un gran paréntesis, 64 menos 16. Entonces aquí lo único complicado es como si, estas restas son un poquito complicadas. Pero aquí como miro es 64 por 3 menos 64. Esto me huele como a un 64 por 2. Y luego menos 16 novenos más 16 me suena como un menos 16 por 8. Entonces aquí yo creo que tengo 128 y aquí tendría 64, 128, ¿cuánto tenemos aquí? Yo creo que 16 por 4 por 2. 144. Sí, 144. Entonces yo creo que nos quedan menos 16 pies. Entonces, en algún momento esto va a ser lo más tedioso, estos problemas de desplazamiento, que uno va a tener que hacer unas cuantas multiplicaciones. Sí. Hay veces que por eso no sé, les voy a decir aquí otro consejo para evaluar este tipo de integrales. Hay veces que lo que yo hago es que en vez de evaluar todo esto toda esta expresión, primero con el límite superior y con el límite inferior, lo que hago es que parto esta integral, esta antiderivada en dos partes. Y aquí, como van a ver, hay una pequeña ventaja. ¿Cuál es la pequeña ventaja? Que cuando evalúo 64 por 3 menos 64 por 1. Entonces aquí tengo 64 por 2. Y luego acá tengo menos 16. Y luego aquí pongo 9 menos 1. Esto es igual a 8. Entonces, como pueden ver aquí, como que en cierta forma uno se evita tener que lidiar con estos signos negativos y aparte ya uno llega a esta expresión un poco más simplificada. Entonces son los pequeños detallitos. Entonces ahorita, ¿sí? ¿Qué pasó? Es 16 por 8, entonces es 148. 128. Entonces todo queda 0. Qué bonito, ¿ve? Ya vieron, aquí hay algo bien curioso. Sí, gracias por el 128. Entonces aquí nos queda 0 pies. Entonces lo curioso de acá es que la posición neta de la partícula es 0 pies. Entonces esto significa que lanzamos este objeto, en el tiempo 1 estaba a una altura, posiblemente digamos a los 2 segundos llegó a su altura máxima y luego empezó a caer. Y ya cuando está a los 3 segundos, lo que sucede a los 3 segundos es que está exactamente a la misma altura a la que estaba al segundo 1. Entonces aquí nos quedan resultados extraños, porque uno puede ver, digamos, que
la partícula está recorriendo una distancia, pero como que la posición neta es igual a cero. Entonces eso es lo curioso del tema del desplazamiento. En algún momento pueden estar corriendo, dando vueltas en una pista, dan unas 100 vueltas, pero si terminan en el mismo punto de partida, su desplazamiento es igual a cero, a pesar de todo el esfuerzo que hicieron. Entonces muchas veces en física, si solo quieren medir la posición relativa, utilizan el desplazamiento, pero si quieren ver cuánto recorrieron, entonces lo que necesitan calcular ahí es la distancia. Entonces para varios problemas de física sí necesitan más la distancia que el desplazamiento. Cristian, la distancia es un vector. El que es el vector es el desplazamiento, porque el vector sí mide posición relativa. Entonces digamos, este desplazamiento sí es vector porque este puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser igual a cero. Mientras que la distancia siempre va a ser positiva y va a ser como que la magnitud de la velocidad. Y digamos, ahorita todavía está un poco confuso porque solo tenemos una dimensión. Entonces ahí el desplazamiento solo lo estamos viendo como un vector en una dimensión. Entonces lo estamos viendo algo así como que S es igual a una constante A por el vector de dirección Y o X. Entonces aquí no tenemos mucha gracia porque o solo nos podemos mover a la derecha o nos podemos mover a la izquierda. Eso es de distancia. Este es desplazamiento. Ahora distancia lo que vamos a hacer es que no importa cómo si aquí nos pasamos para acá, vamos midiendo todo lo que vamos recorriendo. Entonces, cuando estemos, digamos, con desplazamientos negativos, esos los vamos a tratar de volver positivos. Entonces, ahorita voy a escribir en qué significa la distancia y cómo la calculamos. Entonces, la distancia es la magnitud del desplazamiento. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que si quiero encontrar la distancia, tengo que encontrar la integral definida de a a b, no de la velocidad, sino el valor absoluto de la velocidad. Entonces esto significa, no importa si voy hacia el sur, solo voy esa velocidad la tomo positiva y voy sumando qué tanto está manejando esta persona en el sur. Cuando regresa al norte, le seguimos agregando valores positivos. Mientras con el desplazamiento, digamos, si voy 5 millas al norte y 5 millas al sur, ahí se cancela. Con distancia tendría 10. Entonces van a ver que solo el hecho de que agregue estos valores absolutos ya cambia significativamente el problema. Porque el desplazamiento pueden ver de que es una sencilla integral definida. Entonces, digamos esto, ¿cómo podemos ilustrar estas dos cantidades en un diagrama? Entonces, la forma como podemos ilustrarlas es, por ejemplo, digamos que ahí te estábamos manejando y aquí, digamos, está la función de velocidad. Entonces, en algún momento llegamos a una velocidad máxima, aquí empezamos a frenar, luego estamos en reposo y luego nos damos la vuelta y empezamos a manejar en el sentido sur. Y luego, digamos, aquí continúo en sentido sur, voy acelerando de manera negativa, aunque eso ustedes lo van a ver como algo positivo porque el velocímetro mide la rapidez. Luego me detengo y luego empiezo, digamos, otra vez a manejar en este sentido y eventualmente paro en este punto. Entonces la idea es ver, digamos, cuál es mi posición relativa, pero al final tengo que ver también cuánto recorrí. Si quiero ver, digamos, mi posición relativa, empezando en este punto y terminando en este, lo que tengo que hacer es ver el valor de la integral de esta función. Y digamos aquí que miran, primero tuve un desplazamiento positivo y luego tuve un desplazamiento negativo. Entonces, digamos, aquí voy a decir que tengo un área A1 y aquí tengo un área A2.
aunque en realidad, como van a ver, que esta es un área negativa. Entonces el desplazamiento aquí, ¿a qué sería igual? A1 más A2, aunque en realidad ya sabemos algo, esta es un área negativa. Pero aquí podemos ver que la curva está debajo del eje X, del eje T, y encima de todo esta región está arriba de la curva. Entonces siempre decimos área bajo la curva, pero aquí resulta que ahora la curva está debajo. Entonces cuando calculemos este desplazamiento, posiblemente nos va a quedar algo igual a 0. Estas áreas parece que son bastante iguales. Entonces lo que pasó aquí es que manejaron, llegaron a su lugar de trabajo y luego aquí pararon cuando estaban ya en su lugar de trabajo y luego en el regreso regresaron a su casa. Entonces aquí por eso es que tienen una posición relativa de 0. Pero realmente, ¿qué sucedió acá, digamos, en términos de distancia? En términos de distancia, primero recorrieron A1 y luego aquí lo que van a tener es que sí van a seguir recorriendo, digamos, una distancia, pero lo que nosotros hacemos acá es que como esta área es negativa, entonces aquí ahora le resto este valor, le cambio la velocidad negativa por un valor positivo y entonces aquí sí vamos a tener algo que va a ser positivo. Ahí, ¿Sí? ahí está medido como que el tiempo, digamos. En tiempo, sí, ajá, la velocidad en el tiempo. Entonces ahorita lo que estamos viendo es que el desplazamiento y la distancia se pueden ver como un problema de área, pero el que sí es más problema de área es el de la distancia. Entonces la distancia es como un área, mientras que el desplazamiento es un cambio neto. Entonces si en algún momento terminamos en el mismo lugar, nuestro desplazamiento va a ser de 0, pero como van a ver, no es lo mismo la persona que hace este recorrido que por ejemplo una persona que vive como a 5 minutos del lugar del trabajo y él su diagrama todos los días es algo así y luego aquí el carro se queda parado y luego maneja para su casa. Entonces lo curioso es que estas dos personas tienen un desplazamiento de 0, pero esta persona, la distancia que está recorriendo cada día es mucho menor que la persona que está recorriendo estas distancias cada día. Entonces aquí, digamos, esto es bien curioso. Estas son una de las cosas que hace un poco difícil física, porque si en algún momento, bueno, es distancia, es desplazamiento, es vector, no es vector. Este no va a ser vector, este sí. Cuando miren el movimiento en 2 dimensiones, van a ver que su desplazamiento va a tener una dirección en X, una dirección en Y, pero el desplazamiento va a ser así como que, bueno, no importa, esto solo miramos la distancia en la que estoy respecto a un origen o a un punto de referencia. Entonces la distancia va a seguir siendo magnitud y positiva en 2 dimensiones, 3 dimensiones, pero el desplazamiento sí va a ser un vector y ahí sí va a ir cambiando un poco su forma. Entonces todo esto, digamos, es una ilustración de qué es distancia, qué es desplazamiento desde el punto de vista de cálculo. Y ahorita lo que vamos a tratar de hacer es resolver estos problemas, donde hacemos primero desplazamiento y después distancia. Bueno, y aquí solo se me olvidó mencionar un concepto más. El concepto de rapidez. La rapidez es el valor absoluto de la velocidad. Entonces, ¿qué significa esto? Aunque aquí, digamos, esté manejando en sentido contrario al que estaba manejando inicialmente, yo estoy viendo cuál es lo que me está indicando el velocímetro del carro y eso siempre va a ser positivo. La rapidez es un escalar. Ese sí es un escalar, sí. Mientras que la velocidad es un vector. Entonces, pero no sé si ahorita en física están viendo vectores ya o todavía no. Por eso es que están las preguntas, sí. Entonces, sí, nítido. ¿Y la temperatura que sería? Esa sí siempre es un escalar. La tensión yo creo que eso es un vector de fuerza y fuerza es masa por aceleración. La presión
No estoy del todo seguro, pero creo que la de la tensión sí es vector, porque la aceleración es vector. Y presión estoy pensando fuerza dividido área, pero si fuerza es un vector... Sí, la fuerza dividido área. Pero si la fuerza es vector, entonces la presión tendría que ser vector también. El momentum yo creo que es masa por velocidad, entonces yo creo que también es vector. Si es presión, yo les preguntaría a sus profesores, porque yo creo que ese es vector, es fuerza dividido. Ah, sí es vector. Ah, muy bien, nítido. Ahí está Pablo para... Sí, qué bueno que estamos teniendo esta discusión. Y por eso es que quise presentar este tema hoy. Entonces aquí tenemos que un vehículo da vueltas en un circuito a una velocidad de 27 menos 3 por t al cuadrado millas por hora. Y esto es para los que ya tienen el libro, creo que está en la página como 24. Entonces encuentre la velocidad y rapidez del vehículo. Ah, y aquí les tengo unas noticias un poco positivas. Este es un tema que, como no lo hemos incluido en el laboratorio 1, como no fue incluido en el laboratorio 1, ahorita no sería tema para este corto. Entonces todavía podemos continuar la discusión filosófica de este tema y ya para el laboratorio 2 van a haber problemas más como estos. El solo viene hasta áreas. Sí, hasta áreas. Aunque pueden ver que esto en algún momento se va a parecer un montón a problemas de áreas. Entonces aquí, digamos, primeras preguntas que tengo para ustedes. Aquí tenemos la velocidad del vehículo, 27 menos 3 por t al cuadrado. Y les estoy preguntando cuál es la velocidad de ese vehículo a las 5 horas. Entonces aquí, digamos, la velocidad, literalmente evalúo 27 menos 3 por 25. Y aquí, como van a ver, nos está dando una velocidad negativa. 27 menos 75, yo creo que nos queda menos 48. Entonces, ahorita no nos asustemos. No quiere decir que estamos manejando como locos en reversa, sino que recuerden que en física siempre hay una dirección positiva. Entonces, aquí lo que pasaría es que esta persona o está manejando en sentido sur o está manejando a la izquierda. Algo que hace esto ahorita un poco raro es que este es un movimiento en una dimensión. Para que podamos ver nosotros el movimiento en 2 dimensiones, vamos a tener que esperar el curso de cálculo multivariable. Porque ahí sí ya vamos a tener funciones de más de 2 variables independientes. Entonces ahorita la rapidez es lo que les dije. Bueno, el carro no sabe si estoy manejando hacia el sur o hacia el norte. Lo único que me va a indicar el carro es que estoy manejando a una velocidad de 48 millas por hora. Ahora, desafortunadamente, en español casi nadie dice rapidez. Generalmente uno dice, esta es mi velocidad, pero en realidad es la rapidez. En Estados Unidos, afortunadamente, tienen el concepto de speed para rapidez y velocity, pero luego, digamos, si ven con los policías, ningún policía les va a decir velocity, sino les va a decir speed. Entonces ahí sí están bien diferenciados estos dos conceptos, mientras que aquí en Guatemala yo creo que ningún policía... La rapidez no es lo mismo que velocidad instantánea. No, la velocidad instantánea es esta, la velocidad instantánea es la derivada de la posición, ajá, en el mismo momento. Entonces la velocidad instantánea, esa sí va a ser vector también. La rapidez es la magnitud de la velocidad instantánea. Pero el problema es que no te va a decir en qué dirección estás manejando. Entonces ahorita lo que vamos a ir haciendo es que vamos a ir encontrando el desplazamiento para varios intervalos de tiempo. Entonces ahorita me estoy tomando mi tiempo con este problema porque la idea es conectar el concepto físico con el concepto geométrico y luego con el concepto de integración. Entonces ahorita vamos a manejar solo de 0 a 4 segundos. Y lo que vamos a tener es lo siguiente. Aquí, tengo que integrar la velocidad.
aunque aquí digamos como tenemos un número, no voy a poner una función, sino solo voy a poner s. Entonces integro de 0 a 4 la función de velocidad. Y este es el que es el cálculo sencillo. Ahorita van a ver cuando nos toque la distancia, sí se va a poner un poco más difícil. 27 por t, la integral de 0 a 4, menos t al cubo, la integral de 0 a 4. Ahorita me pueden indicar si prefieren que mejor vayamos evaluando cada una de estas antiderivadas aparte, o si la evaluamos como una sola, pero luego tenemos que lidiar con algunos cuantos signos negativos. Entonces aquí como lo miro es 27 por 4 menos 4 al cubo. Samuel vino rápido, ni cuenta me di cuando entraste. Entonces ahí tal vez los que entregaron ayer, hoy se pueden ir con su laboratorio. Entonces 27 por 4 es 108 menos 64. Tenemos, yo creo que 44. Y aquí millas. Entonces ahorita después de las 4 horas estoy 44 millas alejados de mi posición inicial. Pero luego, ¿qué sucede si quiero encontrar el desplazamiento 6 horas después? Van a ver que la integral es la misma, pero aquí es donde nos empiezan a salir resultados un poco extraños. 27 menos 3 por t al cuadrado dt. Vuelvo a integrar 27t, la integral de 0 a 6, menos t al cubo, la integral de 0 a 6. Entonces aquí sí va a estar un poquito difícil la evaluación. ¿Cuál es la diferencia entre eso, el 0 y el 4 y el 6? Hey, bueno, es que aquí están manejando más tiempo. Es la única diferencia. Es la única diferencia, pero lo que pasa es que yo creo que en algún momento cuando nos pasamos de las 3 horas, la velocidad se vuelve negativa. Entonces eso significa como que estamos regresando. Entonces aquí tengo 27 por 6 menos 6 al cubo. Entonces aquí solo tenemos que hacer unos cuantos cálculos. 27 por 3 yo creo que es 81. 81 por 2 es 162. Esto en algún momento voy a procurar de que no tengamos que hacer tantas multiplicaciones y potencias. Pero vieron aquí que algo bien curioso. Es negativo, menos 54 millas por hora. Incluso en algún momento, yo creo que si pongo, digamos, la integral de 0 a 5 o un número ahí en particular, nuestro desplazamiento va a ser igual a 0. Entonces uno dice, pero si esta persona ha estado manejando sin parar durante esas 5 horas, ¿y por qué su desplazamiento es 0? Y bueno, y aquí encima de todo nos quedó negativo. Lo que pasó acá es que la velocidad es positiva, fue disminuyendo y luego se volvió negativa. Entonces con ese negativo, esa persona empezó a regresar a donde él estaba partiendo. Y este menos 54 millas quiere decir que está alejado 54 millas del punto original, pero ahora digamos en sentido contrario. Entonces digamos aquí en este caso tendríamos menos 54 millas. Mientras que en el problema B estábamos 44 millas a la derecha. Y vamos a quitar aquí millas por hora porque estos sí solo son millas. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es, bueno, obviamente estas dos cantidades me están dando solo posición relativa, pero no me están diciendo en realidad cuánto ha estado manejando la persona. Entonces esta es la pregunta que responde la distancia. Entonces vamos a ver qué tanto estuvo manejando la persona en 0,6 metros, entre 0 y 6 horas. Y esto, digamos, es lo que mide el odómetro. Si fuera si uno pudiera retroceder el odómetro manejando en dirección contraria, sería idóneo. Se encuentre la distancia recorrida durante las primeras 6 horas.
Distancia, sí, esta sí es ahora distancia. Entonces, digamos, cuando uno empieza con este problema, uno dice, ah, bueno, la distancia, solo tengo que integrar el valor absoluto de la velocidad. Y luego uno viene y reemplaza uno la función de velocidad por la función en particular con la que queremos integrar. Pero luego, como vieron en el problema de laboratorio 1, integrar valores absolutos es un poco difícil. Entonces, vamos a tener que ver cuándo esta función es negativa, cuándo es positiva, y posiblemente vamos a tener que partir la integral en dos pedazos. Y aquí desafortunadamente no tenemos 27 menos 3t, porque tal vez podríamos haber graficado el 27 menos 3t y haber encontrado esta área utilizando triángulos. Entonces aquí la gran pregunta es... Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esa distancia y el desplazamiento hacia arriba? Solo el valor absoluto. Solo esta es la única cuestión, pero eso lo estoy poniendo para garantizarme de que siempre voy a tener una respuesta positiva. Entonces, aunque vaya en dirección contraria, ahí sigo regresivo acumulando millas. Entonces, ahorita lo que necesito ver es con esta función, cuando la función de velocidad se hace cero. Entonces, aquí tenemos 27 menos 3 por t al cuadrado es igual a 0. Entonces, aquí, ¿cuándo se hace cero esta función? Ajá, 3 y menos 3. El menos 3 va a ser irrelevante para este problema, pero solo voy a indicarlo porque cuando la velocidad es igual a 0. Porque voy a poder, si sé cuando la velocidad es igual a 0, voy a poder saber en qué intervalo la velocidad es positiva y en cuáles es negativa. Entonces, digamos, aquí como conozco esta parábola, con esta parábola, digamos, puedo decir 27 menos 3t cuadrado. Tengo aquí el número menos 3, tengo aquí el número 3. Y se recuerdan de este diagrama de signos, que en algún momento lo utilizamos en cálculo diferencial para determinar los signos de la derivada, cuando habían máximos y mínimos relativos, concavidad y todo. Ahorita lo vamos a utilizar de nuevo, pero ahorita para ver cuándo la velocidad es positiva y cuándo es negativa. Entonces, aquí podemos utilizar un punto de muestra, como por ejemplo t es igual a 0. Cuando t es igual a 0, este término 27 menos 3t cuadrado ¿es positivo o es negativo? Es positivo. ¿Qué sucede ya cuando estoy en 4? 16 por 3, 27 menos 48, es un número negativo. Y también atrás. Entonces ya vieron aquí, esto me está diciendo exactamente cómo ajustar el valor de mi integral. Entonces resulta que esta función va a tener área negativa de 3 a 6, entonces en algún momento la voy a multiplicar por el signo menos para tener exactamente siempre áreas positivas. Entonces, sí, cómo partir este valor absoluto. Porque aquí, digamos, como si hacemos bien rápido esta gráfica de esta función de velocidad, lo que está sucediendo es lo siguiente. Aquí empezamos en 27 y luego en 3 estamos en 0. Entonces, ¿vieron aquí qué pasó? Estamos encontrando aquí el primer área positiva. Sí. Entonces, aquí estoy bien, pero luego, digamos, cuando estoy en 6, tengo esta área negativa. Y bueno, de hecho esta área tendría que ser más grande que esta otra, pero no voy a graficar esto tan exacto porque si no, entonces sí voy a ocupar un montón de espacio con todo esto. Entonces aquí como tengo un área negativa de 3 a 6, para que esto se vuelva positivo tengo que multiplicarlo por menos 1. Entonces ya vieron por qué estoy haciendo todo este gran relajo para
finalmente, vamos a borrar este signo de igualdad, no es tan necesario ponerlo. Entonces ya finalmente, ¿a qué es igual mi distancia? Y ahí comenzaste desde -3. Ah, puse el -3 solo por completitud, solo para tener completa la gráfica, pero en realidad empecé en 0. Yo creo que tenías una pregunta. O sea, lo vamos a separar en dos, de 0 a 3 y de 3 a... Sí, ajá. Sí. Nítido, y solo vamos a ver de 3 a 6 cómo le ajustamos. Entonces de 0 a 3 tengo mi integral 27 menos 3t cuadrado. Entonces ahí estamos bien. Luego de 3 a 6, vamos a tener que hacer una pequeña corrección. Voy a tener que multiplicar ahora esta integral por menos para que esta área negativa se vuelva positiva. Y aquí arreglamos todo, incluso a veces que no se sorprendan que para alguno de estos problemas esté más interesado con que planteen las integrales a hacer este paso de evaluación. Porque ahorita van a ver, ahorita el problema ya lo tenemos resuelto y todo, pero particularmente esta integral va a ser un poco molesta evaluarla. Y es prácticamente la misma integral que esta, pero como aquí tenemos números 3 y 6, sí se vuelve un poquito tedioso esto. Estos sí en algún momento pueden ser problemas donde les digan, miren, saben que mejor saquen la calculadora y evaluemos estos números. 0, 3. Y luego acá vamos a tener esta otra integral. Voy a hacer lo siguiente, la integral de 3t cuadrado es t al cubo. Y la integral de menos 27 es menos 27t. Entonces mucho cuidado, aquí voy a agregar estos paréntesis que no es necesario agregarlos, pero es solo para indicar que primero estoy evaluando aquí una integral y luego aquí otra. Si cambié, multipliqué por -1, Josué, solo para que se mire más bonito. ¿Vieron eso? Solo es un detallín ahí. Ah, porque en el problema les dije durante las primeras 6 horas. Eso, las primeras 6 horas serían, digamos... Digamos, va de 0 a 3 y de 3 a 6. Ajá, sí. ¿Y 3 por qué? Ah, porque aquí es cuando la velocidad se hace 0. Ah, Sí. Ah, el intercepto Y como lo encontré. B de 0 es igual a 27. Entonces aquí tendría 0,27. Entonces ahí este intercepto Y es un poquito irrelevante para este problema. Y otra cuestión, aquí hice la gráfica, pero no es necesario para este problema hacer la gráfica. La gráfica solo la hice para indicar, digamos, cómo se miraría esta función. Entonces, y digamos, no sí. tomaste en cuenta el -3, sino que solo el 3, porque el -3 no está dentro del tiempo. Ajá, no está dentro del intervalo de tiempo. Ya. Para que hubiera tomado en cuenta el -3, tal vez les hubiera dicho, bueno, encuentre la distancia entre -6 y 6. Entonces ahí ese problema sí se pone más rudo, porque hubiéramos tenido 3 integrales diferentes. Una en sí. ¿Para qué usaste entonces entre -3 y positivo? El positivo está entre -3 y 3. Sí, pero eso para qué lo usaste. Ah, porque viste aquí, esta primera integral puse la función de velocidad tal como estaba. La multipliqué por +1. Pero luego ya pasado de 3, la función de velocidad la multipliqué por -1. Entonces aquí, digamos, tengo 81 menos 27. Este cálculo lo voy a hacer un poquito rápido, el de todas estas sumas y restas. Esto no es tan importante. 216, yo creo que eran 120, 262 más 27, menos 27 más 81. Aquí lo único que vamos a ver es que la distancia aquí es de 54 y luego esta otra de acá va a ser positiva. Entonces aquí tengo 54 y yo creo que también 54. Y este es un signo menos, cuidado acá con este signo menos. Entonces 54 más 54 son 108.
Entonces, en realidad, esta persona lo que recorrió en todas esas 6 horas fueron 162 millas. Y vieron qué curioso, si aquí hubiera mantenido el signo positivo, nos hubiera quedado menos 108 y 54 menos 108 es igual a menos 54 millas. Entonces, cabal, ahí pueden ver como una diferencia crítica entre desplazamiento y distancia. Entonces, ahorita solo les voy a enseñar algo de cómo se miraría este problema, digamos, en Desmos. ¿Usted estaba al revés? Entonces vamos a poner aquí b de t es igual a 27 menos 3 por t al cuadrado. Ahí está. Vamos a ajustar aquí un poco la escala. En el eje X vamos a poner de menos 6 a 6. Ahí está. Entonces esto fue lo que hicimos en este problema. Yo creo que aquí puedo agregar barras. Sí le puedo agregar barras de valor absoluto. No quiso, se puso difícil. Vamos a poner aquí una barra. Ahí estamos, Entonces, más o menos esto es lo que tratamos de hacer nosotros en este problema. Volver toda la gráfica positiva y por eso es que aquí multiplicamos por menos para que ahora ya esa parábola tenga valores positivos. Y ya que estamos en Desmos, aquí les voy a enseñar, aquí hay un gran chivo en Desmos. Si escriben INT, pueden encontrar valores de desplazamiento y distancia. Entonces, si están interesados en encontrar el desplazamiento, solo integramos b de t de t. Y ahí les... podría poner esta herramienta para el examen, pero entonces los problemas se ponen mucho más complicados. Y luego, digamos, si quiero encontrar la rapidez, lo que haría es que pediría la integral no de b de t, sino de r de t. Sí, las 162 millas. Pero lo que sí es un recurso que van a tener pero para solo, los pero solo te dan no te lo grafica. No, es que para que grafique tendría que poner la integral indefinida. Y algo que sí no creo que tiene Desmos, solo para verificar, es que Desmos no evalúa integrales indefinidas. Entonces aquí solo pongo I de t, b de t, vamos a ver. No escupe una función. Y está diciendo, sí, necesitan límites de integraciones inferiores. Si le pones de infinito a yo creo que va a salir que no existe, pero solo porque quiere jugar un poco. Esto no, estaba así como que no. Se volvió loco Desmos. Bueno, se congeló. ¿Vieron qué bonito este tema? O sea, todos los detallitos que hay. Bueno, regresó otra vez a la posición 0. Entonces ahorita vamos a continuar más con este tema porque hay todavía más cuestiones que podemos desmenuzar sobre el tema de desplazamiento, velocidad y aceleración. Solo que ahorita lo vamos a ver desde el punto de vista de integrales indefinidas. Porque ahora estoy hablando de integrales indefinidas, porque como pudieron ver en los ejercicios de laboratorio 1, cuando encuentran una integral indefinida, lo que encuentran es una función. Mientras que si evalúan una integral definida, lo que encuentran es un número o un escalar. Entonces, en algún momento no estoy interesado en cambios netos o en un número, sino digo, quiero una función de velocidad, quiero una función de aceleración. Entonces, todo esto lo podemos encontrar integrando. Entonces, ahorita, como estábamos haciendo a finales de cálculo diferencial, les daba la aceleración y les decía, bueno, ¿cómo encontramos la velocidad? Encontrando la antiderivada. Y ahora no es la velocidad, sino que encima de todo es la función de velocidad. Y aquí seguimos con movimiento en una dimensión. Entonces, para encontrar la función de velocidad, integro la función de aceleración.
Y ya la tengo, solo que van a ver que hay un pequeño problema. Cada vez que integramos una integral indefinida, nos queda una constante integración. Entonces la gracia es que solo nos queda una función y no varias funciones o una familia de funciones con más c, más c, más c. Entonces la idea es que si ya quiero tener una función de velocidad en específico, necesito conocer cuál es el valor de la velocidad en un tiempo en particular. Entonces tengo que medir ahí en algún momento la velocidad de este objeto y decir, bueno, a los 2 segundos la velocidad fue de 4. Entonces utilizo ese valor para ya tener una función de velocidad única. Ahorita, como pueden ver, es muy común que uno conozca la velocidad, digamos, al principio. Entonces, digamos, al principio, bueno, estoy en reposo, estoy arrancando el carro, entonces mi velocidad va a ser igual a 0. O si, por ejemplo, si estoy lanzando un objeto, uno puede saber a más o menos a qué tanto impulso le está dando un objeto para saber qué tan alto va a llegar. Entonces, muchas veces se conoce la velocidad inicial. Entonces, ya conociendo la función de velocidad, puedo conocer la función de desplazamiento. Entonces, esta función de desplazamiento, ¿a qué va a ser igual? ¿La integral de cuál función? La de velocidad. Y aquí también voy a necesitar conocer una posición inicial. Nítido. Entonces, estas son las condiciones iniciales. Voy a poner aquí una posición inicial. Y ya con esto podemos hacer todos estos problemas de velocidad y aceleración. Sí, qué bien que viste eso. Sí, en el semestre pasado, digamos, si derivando la velocidad, es la derivada de la posición, y la aceleración es la derivada de la velocidad o la segunda derivada de la posición. Entonces, sí necesitábamos conocer esta técnica, sí necesitamos conocer integración, porque así podemos pasar de posición a aceleración y de aceleración a posición y pasando en medio por velocidad, sin importar cómo me den el problema. Porque hay varios problemas donde sí conocemos la aceleración, pero no conocemos el desplazamiento, o problemas donde conocemos la posición, pero no conocemos la velocidad. Pero integrando y derivando encontramos las tres cantidades. Bueno, las únicas malas noticias que les tengo es que para el curso de física no se van a ir por este enfoque para velocidad y desplazamiento. No se van a ir con el enfoque de cálculo. Los libros de física introductorios usualmente ponen todo lo de cálculo en el apéndice, así como que no, esto les ayuda a que los conceptos se entiendan un poquito más. Pero lo bueno es que ahorita yo creo que van a estar lidiando menos con movimiento relativo, como es de complicado ese tema. Entonces aquí tenemos un problema de un cohete que se está lanzando. Un cohete despega con una aceleración vertical de... Eso parece casi que un problema de Corea del Norte. Están lanzando ahí el cohete para hacer una prueba de misiles. Y luego resulta que este cohete lo están lanzando, digamos, no sé, a nivel del mar, con una posición inicial de 0 pies. Y ahí está así con las unidades, en algún momento me van a tener que disculpar porque no van a mantener un detalle tan cuidadoso como alguien de física. Y velocidad inicial de 400 pies por segundo. Entonces ahorita, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a encontrar la velocidad del cohete y la posición del objeto, del cohete, en cualquier momento. ¿Ahí dice 7 cuadrado o p al cuadrado? T al cuadrado, sí, gracias, es T al cuadrado. Ahí estamos, ¿eh? Entonces, esto es el primer ejercicio. Entonces, encuentre... Bueno, aquí la instrucción está solo encuentre la posición inicial, la posición del cohete, en cualquier momento.
pero obviamente aquí tenemos que hacer un poco más. Entonces nosotros sabemos este cohete qué velocidad, qué aceleración va a tener, podemos predecir su velocidad y su desplazamiento integrando. Entonces, antes de llegar a la posición, como solo tengo la aceleración, lo primero que necesito hacer es encontrar la velocidad. Entonces la velocidad, ¿cómo la encuentro? Integro la función de aceleración. Mi función de aceleración aquí es igual. Aquí tenemos esta función, pero yo creo que vale la pena que la simplifiquemos un poco antes de integrarla. Entonces, afortunadamente este t cuadrado se puede distribuir acá y se puede distribuir aquí también. Sería 72. Ajá, 72 por t. Yo creo que es 36 t cuadrado. Ahí estamos bien. No, pero está bien, está bien. Entonces aquí tenemos esto de acá. Entonces ya podemos pasar a integrar esta función. Entonces la integral de esta función aquí es igual. O sea que para sacar la velocidad hay que integrar la aceleración siempre. Sí, siempre, sí. O derivar la posición, pero ahorita vamos de aceleración a posición. Entonces aquí integro, tengo 36t cuadrado y este otro término menos 12t al cubo. Ah, pero ahora aquí tengo un problema. Tengo este más c. Entonces el gran problema es que cómo encuentro el valor de esa c. Entonces para encontrar el valor de esta c, tenemos que leer a qué velocidad inicial lanzaron este cohete. Entonces tengo que usar este dato como la velocidad en 0. Tiene que ser igual a 400. En esta función hago 0 menos 0 más c. Todo esto lo igualo a 400. Entonces aquí es igual mi constante c. 400. Entonces ya vieron qué es lo bonito de acá. Entonces lo bonito de acá es que ahora mi función de velocidad no tiene esta más c, sino es más 400. Entonces ya cuando encuentre la posición, ya voy a poder integrar una función y no voy a tener un más c por t. Entonces ahorita para posición integro la velocidad. Y ahorita sí voy a escribir el b de t de t. Y vamos a escribir toda la función de velocidad. Ya con el 400 incorporado. Ahora este valor de c va a depender de qué tan rápido estén lanzando el cohete. Entonces si van lanzándolo a diferentes velocidades, entonces el valor de esta constante va cambiando. Entonces luego ¿qué hacemos? Integro esta función. Entonces ¿cuál es la integral de 36 por t al cuadrado? 12t al cubo menos, y yo creo que esto es 3 por t a la cuarta, más 400 por t, más otra nueva constante. Vamos a ponerle aquí un C2. Pero ahora tenemos otro problema. ¿Cuál es el valor de esta constante? Tenemos aquí un dato curioso. Tenemos que la posición inicial es 0 en el tiempo 0. Entonces, digamos, aquí a que tendría que ser igual a constante C2. 0 menos 0. Sí, es 0. Entonces ya nuestra posición del cohete en cualquier momento es esta función. S de t es igual a 12 por t al cubo menos 3 por t a la cuarta más 400 por t. Y bueno, ya no ponemos la constante. Entonces aquí ya estamos. Y en algún momento van a ver que este cohete va a tener que caer y va a tener que estrellarse contra el océano. Ahora eso no lo vamos a hacer porque eso dejemos lo que hagan los de Corea del Norte.
Hay que traten de ver ellos qué tanto tiempo más duran sus cohetes en órbita. Ya cuando estemos viendo que ST está llegando a 2 o 3 horas, ahí sí nos podemos preocupar. Entonces ahorita vamos a encontrar la velocidad y rapidez del cohete a los 10 segundos. O sea, que por ejemplo, si el C2 hubiera sido, por ejemplo, 3, se suma 3 ahí. Sí, se suma 3. Sí, digamos, si lo hubieran lanzado desde una montaña, entonces aquí hubieras tenido una posición inicial tal vez de unos 1000 pies o 2000 pies, entonces ahí sí ya te queda un número un poco más grande. Obviamente muchos de estos problemas les voy a dejar los datos. Ahora, el problema es que en física sí varias veces van a tener que ir a descubrir todos los datos del problema. Entonces les van a dar una descripción y van a tener que andar como detectives buscando toda esa información. Entonces ahí, digamos, para encontrar la velocidad, simplemente lo que hago es que evalúo la función de velocidad en t es igual a 10. Y aquí, como van a ver, este pobre cohete yo creo que ya va en caída. 36 por 100 menos 12 por 1000. Entonces tengo 3600 menos 12000. Entonces este que es 8 menos 8400 pies por segundo. Entonces este cohete está cayendo rápido, pero es lo que pasa. Ahora digamos la rapidez, ¿a qué sería igual? Es el valor absoluto de esta velocidad. ¿Y cuál es el signo de rapidez? Un R, tal vez solo RT. Aunque muchas veces la rapidez no se le pone, no se le pone ningún símbolo, sino más que todo se escribe rapidez. Porque hay veces que R significa radio. Entonces digamos esto es lo que tenemos acá. ¿Y todos van a ser así? Sí, hagamos un problema más de esto, solo que ahora va a ser un resorte, porque lo que me gusta del resorte es que vamos a poder visitar a las funciones seno y coseno, que las hemos dejado ahorita el día de hoy un poco marginadas. Entonces trabajemos con seno y coseno. Ahora esto es algo que todavía les sigo debiendo a los estudiantes de álgebra lineal. ¿Por qué la función de aceleración de un resorte son sumas de senos y cosenos? Entonces cuando finalmente uno llega a ecuaciones diferenciales, uno va a poder empezar con un modelo bien razonable y luego uno va a descubrir, ve, estas son las formas como se comportan el desplazamiento de los resortes. Entonces ahorita se los estoy dando y no tiene mucha gracia este problema, pero vamos a encontrar la velocidad y desplazamiento del resorte. Sí, parte del reposo y su posición inicial es 0. Y este parte del reposo es algo que los va a estar atormentando un poco en física. Entonces, digamos, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Integrar y volver a integrar. Y solo tener que tener cuidado qué significan estas. Incluso hay veces que les van a poner a que el resorte se suelte en reposo desde una posición de equilibrio. Entonces la posición de equilibrio es otra forma de decir S en T es igual a 0 es igual a 0. Entonces ese es el problema de física, no les dicen exactamente cuál es la ecuación o los datos, sino todo está en palabras. O sea, que ahí la distancia del desplazamiento es 0. Inicial, sí, inicialmente digamos estás, ¿qué te digo yo? Aquí está el resorte y lo estás soltando de una posición en reposo. Entonces no le estás agregando ninguna fuerza ni nada, pero el resorte va a empezar a jalar el objeto que está atado a este y se va a empezar a mover en esta dirección y luego cuando esté ya muy comprimido va a volver a expandirse, pero cuando esté muy estirado va a volver a regresar. Entonces este estira y encoge
se ve reflejado con las funciones coseno y seno. Entonces vamos a ver la velocidad, que es igual la integral de la aceleración. Entonces, ¿a qué es igual la integral de 4 coseno t menos 3 seno t? ¿La integral de coseno es seno o menos seno? Seno, seno. Ajá. Y ahora la de menos seno sí tenemos que tener un poco de cuidado. Yo creo que esto es más 3 por coseno de t. Entonces ya vieron, integré estos dos, tengo esta C1. Y ahorita tengamos cuidado, porque el hecho de que esté partiendo el reposo, ahora tengo que evaluar la velocidad en t es igual a 0 e igualarlo a 0. Ah, es que la velocidad es la integral de la aceleración. O sea, puedo agregar, digamos, el paréntesis de que estoy integrando no una constante, sino estoy integrando una función. Ahí estamos, ¿eh? No me dejaste abreviar el problema. Bueno, pero está bien que quieran escribir todos los detalles. Entonces, b de 0, ¿a qué es igual? Van a ver que este se hace 0. Más 3. Ah, y aquí ya tenemos algo más interesante. Porque aquí parece que C1 no es igual a 0. Para que esta función pueda valer 0 en 0, voy a necesitar que C1 tenga un valor negativo. Entonces esta va a ser el valor de nuestra constante. Y ya sabiendo esto, entonces ahora voy a encontrar el desplazamiento. Entonces el desplazamiento es la integral de la velocidad. Pero entonces ahora lo que hago es que integro primero seno, después coseno y luego el menos 3. Entonces la integral de seno es menos coseno. Y la integral de 3 por coseno de t, ¿a qué es igual? 3 seno de t menos 3 por t, y aquí otra vez tengo otra constante. Entonces ahora lo que hago es, bueno, si tenemos una posición inicial de 0, ahora evalúo s de 0, lo igualo a 0, subamos aquí un poco, y luego van a ver que otra vez se van a cancelar un montón de términos, pero no todos. Menos 4. Ajá, 4. Ah, sí, qué bien que Josué lo resolvió rápido. Más 0, menos 0. Más C2 es igual a 0. Entonces C2 es igual a 4. Entonces, este problema ya lo tenemos resuelto, pero si en algún momento quieren escribir, digamos, cuáles son las funciones de velocidad y desplazamiento en un apartado final, lo pueden hacer sin ningún problema. Y solo aquí van a ver que lo único que estoy haciendo en la respuesta final es agregarles a cada una de estas funciones su valor específico de su constante. Entonces este es un problema bonito. Y luego el desplazamiento solo le voy a sumar un 4 hasta el final. Y si en algún momento tienen dudas sobre si esta es la respuesta correcta, siempre pueden derivar cada una de estas funciones y van a ver de que derivo el desplazamiento, llevo a la velocidad, derivo la velocidad, llevo a la aceleración. Entonces, aquí solo para terminar la clase vamos a ver unas propiedades más que tienen las integrales definidas. Y unos ejercicios que aquí tengo interesantes, yo creo que los dejo el jueves para después del corto. Pero lo que pasa es que ahorita como los miro, para terminar de rematar este tema de áreas, vamos a hacer algo. Vamos a ver a qué es igual a el valor de una integral definida para funciones impares. Y tal vez aquí voy a agregar en intervalos simétricos. Ahorita van a ver a qué me refiero con intervalos simétricos. Entonces digamos que en algún momento quiero encontrar el valor de la integral de menos a de f de x de x.
pero sé que f de x es impar. Entonces, digamos, ¿cómo era la gráfica de una función impar? Es una función que es simétrica en el origen. Entonces, por ejemplo, si grafico algo así, de 0 a a, ¿cómo graficaría una función impar de menos a 0? Haga lo mismo, solo que así o para abajo. Para abajo. Ah, entonces ya vieron qué ocurre aquí de interesante. Aquí, digamos, tengo el valor de un área. Y aquí en este otro lugar tengo un como menos área. Ah, entonces, ¿qué sucede cuando quiero encontrar el valor de toda la integral definida de menos a? Es simplemente 0. Entonces, esto es algo increíble. ¿Integral de qué? De cualquier función impar. O sea, aquí puedo hacer integral de seno, integral de x, integral de tangente, integral de... Siempre cero. Siempre 0. Bueno, siempre y cuando la función no se esté definiendo en menos a. Entonces, lo maravilloso de esto es que solo voy a escribir acá, digamos, podemos comprobar como cuando una función es impar. Evalúo f en menos x y tengo que tener menos f de x. Entonces, esto es la definición de función impar y esto es lo que me dice que esta función es simétrica respecto al origen. Entonces, las áreas se cancelan y lo bonito de esto es que si en algún momento tengo una cosa así bien horrible, y aquí se voy a escribir una cosa. O sea, esto es prácticamente imposible de integrar. O sea, aquí tenemos una gran ventaja. Este es impar, este es impar, este es impar y esta potencia es impar. Entonces, todo este gran relajo es impar. ¿Por qué tangente es impar? Ah, ¿por qué tangente es impar? Muy buena pregunta. Tangente de x es igual a seno de x dividido coseno de x. Entonces, hay dos formas de ver esto. Seno es una función impar. Coseno es una función par. Entonces, cuando tenemos la división o el producto de una impar con una par, esto es igual a impar. Otra cuestión, como se puede ver esto, es, digamos, aquí es igual tangente de menos x. Seno de menos x, como este es impar, esto es igual a menos seno de x. Coseno de menos x, como este es par, esto es igual a coseno de x. Entonces todo esto es igual a menos tangente de x. Ah, entonces aquí tengo otra vez la definición de función impar. Entonces esos ejercicios son bien bonitos porque esta es una simplificación increíble. ¿Cuál creerían que es la integral definida de una función par? Y con esto terminamos y... bueno, no es tan... Tan fácil. Pero por lo menos van a tener una simplificación. Ah, no, es que la de impar es una propiedad maravillosa. Ahora la de función par no tanto. Digamos, aquí puedo volver a graficar la misma montañita. Pero igual allá arriba cuando lo elevas a la 9 queda impar todo. Sí, sigue siendo impar. La potencia de una función impar sigue siendo impar. Entonces, digamos, con funciones pares la propiedad no es tan bonita, pero lo que podemos ver es lo siguiente. Esta área es igual a esta área. Entonces lo que podemos hacer en algún momento nos podemos comportar un poco haraganes y decir que esto es 2 veces la integral de 0 a de f de x. Entonces esto no es tan maravilloso, pero en algunos problemas
como pueden ver, es más fácil evaluar una función en x es igual a 0 que en x es igual a menos a. Entonces estas pues van a ver que ya las vamos a empezar a usar con más frecuencia. La más maravillosa es esta. Uy, pues yo creo que... Ah, bueno, solo me pasé unos cuantos minutos. Entonces, de nada. Ya vamos con este tema, ya todos nos falta el teorema